Que la paz de Dios esté con todos, hermanos. Qué bueno volver a vernos y encontrarnos en el lugar que Dios quiere tenernos para poder continuar estudiando su palabra. Hemos llevado una serie de estudios bastante extensos alrededor del libro de Isaías, pero cada uno de ellos ha sido de mucho aprendizaje, no solamente porque conocemos la historia de este pueblo, sino porque hemos visto ratificada la gracia de nuestro Señor Jesucristo, incluso en el Antiguo Testamento. Gracia que hoy por hoy podemos continuar diciendo miles de agradecimientos, porque sin esa gracia difícilmente pudiésemos tener algo en concreto. Hemos llegado al capítulo 64 de Isaías, y este capítulo es una larga oración de lamento. Y alguien dirá, pero bueno, y que los versículos anteriores no garantizaron que Yahvé iba a librar su pueblo del cautiverio babilónico. Definitivamente sí, el contexto ya están liberados, están de retorno a Israel. No en vano profetizó Dios que iba a utilizar a un gentil, en este caso a Ciro, para proveer la libertad de su pueblo. Y no solamente eso, sino los recursos para que estos renovaran su templo. Pero ahí había una cosa importante. No solamente era importante el edicto real que determinaba que los judíos podían tener la libertad de culto y llegar a adorar al Dios Todopoderoso, sino que además ellos habían regresado, pero unos, en este caso el remanente fiel, regresó a su tierra natal, pero hubieron quienes se quedaron en Babilonia. A ellos les agradó, así como muchos de nosotros preferimos muchas veces quedarnos en Babilonia en vez de venir aquí. Ellos habían preferido quedarse allá, pero ese remanente fiel que había llegado poco a poco, y se habían encontrado con aquello desolado, con aquello totalmente destruido. Ya no estaba el templo en el cual adoraban. Y esto generaba un choque cultural entre el paganismo y la adoración verdadera a Yahvé. Una adoración que tenía que estar centrada, y como la cultura judía determinaba, en el templo, pero no había templo. Y ellos iniciaron este tipo de oración en Isaías 63, del versículo 7 en adelante. Y en el momento propicio, ellos van paso a paso recordando las misericordias que Yahvé había hecho con ellos. Todo lo que habían recibido del Señor. Y sobre todo el amor y la clemencia con la que Él los redimió. Isaías informa de manera puntual que cuando se liberaba un pueblo, este pueblo tenía que pagar un tributo. Pero dice Isaías, aquí no va a haber pago de nada, porque Dios utilizó a este hombre para liberar a su pueblo. Pero también esta oración continúa mostrando cada una de las verdades de lo que Yahvé había hecho a este pueblo. Y en Isaías 63, versículo 11, quien está orando está diciendo: recuerda, Señor, cómo abriste el mar. Y esto me llevaba a pensar por un momento cuánta misericordia, cuántos milagros ha hecho el Señor en nuestra vida, pero muchas veces se nos olvida de un momento a otro. Quien estaba orando ya estaba en un contexto profético, y vamos a encontrar verbos que aparecen en pasado, pero que Dios ya los ve como una realidad, porque es parte de lo que Él ya propuso y es tal como va a suceder. Pero esta oración
nos ratifica paso a paso cada uno de los lamentos que el pueblo tenía. Y era natural. No podemos decir que el comportamiento que ellos habían tenido era tan bueno, pero sí podemos reafirmar que la misericordia de Dios siempre estuvo con ellos. Y esta oración, de alguna manera, nos dice paso a paso cómo el pueblo se iba encaminando a reconocer que el único y eterno soberano y salvador es Dios. Porque ellos dicen, tú eres quien nos redimiste. Y aquí nos muestra claramente que no se trataba del poderío, no se trataba de los azares de la vida, de un Ciro que llegó dadivoso y dijo, yo los voy a liberar. No, fue un instrumento de Yahvé, un instrumento que utilizó no solamente para demostrar que él podía utilizar judíos para encaminar a su pueblo, sino gentiles para hacer su voluntad. Con esto en mente, vayamos a Isaías 64, versículo del 1 al 4. Y dice, oh, que rasgaras los cielos, que descendieras, que las montañas temblaran ante su presencia, como el fuego quema la maleza, como el fuego hace hervir el agua, para dar a conocer tu nombre a tus adversarios, para que las naciones tiemblen ante tu presencia. Entonces hiciste cosas asombrosas que no esperábamos. Descendiste, las montañas temblaron ante tu presencia, porque desde el principio del mundo los hombres no han oído, ni percibido con el oído, ni ojo alguno ha visto a otro Dios fuera de ti, que actúa en favor del que espera en él. El pueblo anhelaba tener todo cuanto había tenido anteriormente, tener ese auge, ese apogeo, pero en este contexto ellos están haciendo una súplica para que Yahvé llegue con poder, y están haciendo el anhelo de la venida del Señor. ¿Por qué? Porque acordémonos que ya estamos en el contexto del reino, y por eso decía, es una oración profética que tiene verbos muchas veces en pasado, porque Dios ya lo mira como hecho. Nosotros no, a veces no lo entendemos porque decimos, ¿y entonces qué pasó con esta oración? No, lo que para nosotros es futuro, para Dios ya pasó, ya lo dio como hecho. Y por eso Él utiliza en algunos casos verbos como que esto ya sucedió, pero el contexto es futuro. Es futuro para el pueblo, pero también es futuro para aquellos que vamos a estar en el reino. Ahora, los versículos dicen que rasgases al cielo y que descendieras. La intervención de Dios siempre fue una necesidad del pueblo de Israel. Ellos podían desviarse cuantas veces fuera necesario, pero cuando habían tocado fondo, siempre clamaban y el Señor contestaba su súplica. Y esto nos muestra la fidelidad que el Señor siempre tuvo para con su pueblo. Aquí el profeta, en este caso Isaías, estaba suplicándole a Dios por esa venida, para que los libertara de ese problema, de ese choque cultural que había, porque aquellos que se quedaron adoraban todo lo que Babilonia tenía. Aunque Babilonia en este contexto ya había sido destituida por Persia, porque ya Ciro estaba gobernando. Pero recordemos que humanamente es más fácil que se pegue el paganismo y no que el cristianismo sea fortalecido. Pero aquí había un remanente fiel. Ahora, ¿qué significa ese anhelo de la venida del Señor? El pueblo no solamente había sido libertado de la esclavitud, pero tenía otros problemas.
Ellos habían entendido que la venida del Señor implicaba una restauración permanente. Esa relación que anteriormente habían tenido con Jehová, sabían que era mucho mejor que estar sin la presencia del Señor. Y por eso les dice, como el fuego quema la maleza, como el fuego hace hervir el agua, para dar a conocer tu nombre a tus adversarios, para que las naciones tiemblen ante tu presencia. Y utiliza una serie de figuras para dar a conocer que la venida del Señor va a tener algunos efectos que nadie va a poder visualizar, o que todo el mundo va a poder ver, pero que no van a terminar de entender. Y digo la venida del Señor en este contexto porque esa restauración no solamente iba a ser espiritual, no solamente iba a ser física, sino una restauración que iba a llevar más allá. Ahora bien, la venida del Señor, hoy por hoy, es algo que está proclamándose continuamente, pero que muy poca gente cree que esto pueda suceder. Cuando se le predica a la gente que el Señor viene, dice, sí, así les dijeron antes. Sí, sí va a venir. Pero ponen muy poca atención a la venida del Señor. Este pueblo estaba manifestando y trasladándose al futuro ante la inconsciencia de las personas que aun cuando la iglesia clama por la venida del Señor, aunque esto implique dejar todo cuanto haya, porque sabemos que todo lo que está en la tierra es pasajero y que de alguna u otra manera nada nos vamos a llevar, nada, absolutamente. Y lo hemos visto en la realidad, personas que han terminado con su vida tratando de tener riqueza y de pronto desaparecieron y no se llevaron nada. Cuanto más los creyentes que somos ave de paso en esta tierra, debemos estar aferrados, no debemos estar aferrados a todo cuanto la provisión de Dios ha dado, sino por el contrario, estar prestos a que la venida del Señor va a venir en cualquier momento. Ahora, entendemos que para quienes todavía la venida del Señor no es algo atractivo, es normal. Apocalipsis lo dijo en el capítulo 6, versículo 16. Dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Hay gente que no va a querer nada con Dios, al contrario, va a clamar por morirse. Pero aquí el pueblo estaba diciendo, Señor, ven pronto. Y la iglesia hoy dice, Señor, ven pronto, pero aquella iglesia que ha entendido realmente qué implica la venida del Señor. Es evidente que Isaías utiliza este tipo de figuras para dar a conocer lo que posteriormente Apocalipsis explica detalladamente. Las montañas temblarán ante tu presencia, dice. Y esto puede ser asociado a aquellas acciones donde Sión se estremecía cuando el Señor hablaba a su pueblo. Pero en el contexto judío, también los temblores eran sinónimos de un castigo o del poder que Dios manifestaba para dar a conocer algo. Pero no siempre constituía un castigo, porque ya hemos visto y entendido que Dios no castiga a nadie. Dios exhorta y reprende y corrige. Fue eso lo que hizo con su pueblo. Fue eso lo que continuó haciendo y lo que hasta hoy continúa realizando. Pero Isaías apela a la manifestación del poder y la acción de Jehová, sobre todo porque estaban pasando un momento difícil.
creo que muchos de nosotros no hemos tenido la mala suerte, diría yo, o la situación adversa de haber salido huyendo de un lugar y retornar cuando ya todo está destruido. Pero aquellas personas que se fueron en tiempos de guerra para Colomoncagua, para Oromontique, allá por el lado de Honduras, esa gente cuando regresó venía solo con la ropita guindada y a empezar de cero. Dios ha provisto tanta misericordia a nosotros que nos ha asentado en un lugar, que nos ha provisto para todo. Pero ellos sí experimentaron esa situación en nuestro país. Ellos tuvieron que salir huyendo, porque o huían o morían. Y cuando retornaron a vivir en casas de cartón, en casas de lámina, algunos en casas de bajareque, y los que todavía se rebuscaron utilizaron el adobe o la tierra para empapar varas de tusa y crear sus propias casas. Esa era la realidad que tenía este pueblo. Tenía que empezar de cero porque todo había sido destruido por Babilonia. Pero esta apelación que estaba haciendo en esta oración, clamaban por el poder de Jehová. Y desde ahí es que empiezan ellos a exaltar cada una de las acciones que Jehová había hecho como proeza. Y dice, ni ojo alguno ha visto a otro Dios fuera de ti, que actúe a favor de lo que esperan en él. Y aquí hay algo interesante en este versículo. Quienes esperamos en el Señor, nunca nos hemos visto desprovistos de nada. La gente dice en el lenguaje popular en mi país, el Señor tarda, pero no olvida. Pero ese lenguaje popular tiene sabiduría popular, porque quienes esperamos en el Señor siempre tenemos una esperanza viva en un Dios todopoderoso. No estamos esperando algo de una estatua, de un muñeco, no, estamos esperando la venida del Señor porque Él así lo ha prometido. Estos versículos son retomados más tarde en Corintios. Pablo lo retoma para manifestar que ni ojo, ni oído, ni nada ha visto las proezas que el Señor hace. Y esta es otra buena noticia. Todo lo que nos espera por vivir en el reino tampoco se ha visto. A Pablo no se le permitió hablar de toda la manifestación gloriosa. A Juan se le dieron chispazos, pero probablemente muchos de nosotros no entendiésemos qué significa todo eso. Pero con toda esta plegaria, con toda esta manifestación, nosotros podemos identificarlo, sobre todo cuando ya hemos tocado el fondo, cuando nos hemos visto en aquella dificultad que no hallamos ni siquiera para dar un paso para atrás, ni mucho menos para adelante. Y empezamos a clamar. ¿Por qué? Porque esperamos en alguien que nos pueda suplir la necesidad. Porque estamos confiados que aquel que pone la dificultad nos va a dar la salida. Pero esto es fe, esto es convicción. Pero en contraposición a esto, hay otros que todavía siguen diciendo, no, hay que gozar la vida, si el Señor va a venir, que venga. Pero no mide las consecuencias. Y este es el momento en el que las personas deben de ver que la venida del Señor no va a ser un evento de regocijo para aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, sino un momento de lamento, porque es desde ese momento donde empiezan las dificultades disfrazadas de una paz, y de ahí todo se va a ir intensificando continuamente. Isaías exaltó cada una de esas proezas que el Señor había hecho y continúa con la oración. Ahora
mostrando la condición que el pueblo tiene. Pero no solamente el pueblo, sino también la iglesia. Y veamos los versículos siguientes, del 5 al 7. Te encuentras con aquel que se regocija y practica la justicia, el que se acuerda de ti en tus caminos. ¿En verdad estás enojado porque hemos pecado? En estos caminos continuamos y necesitamos ser salvados. Pero todos nosotros somos como algo inmundo y todas nuestras justicias como trapos sucios. Todos nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades como el viento nos han llevado. Y no hay quien invoque tu nombre, quien se despierte para aferrarse a ti, porque has escondido tu rostro de nosotros y nos has consumido a causa de nuestras iniquidades. El obstáculo más grande para el ser humano es el pecado. Cuando nosotros vamos de pecado en pecado, vamos creando todavía una barrera mucho más poderosa que nos impide tener la misericordia de Dios de tal manera que pueda disfrutarse en la vida como creyente. Y aquí le dice en Isaías, aquellos que esperan en ti, aquellos que tú ves con justicia, a esto respondes. Pero esto nos lleva a recordar que el pacto en el Antiguo Testamento era condicional. El pueblo de Dios se portaba mal y Dios lo dejaba a que hiciera lo que quería. Porque su mal comportamiento estaba en contra de la voluntad de Dios. En el tiempo de la gracia, muchos de nosotros somos pecadores a morir, pero Dios siempre nos trata con misericordia. Pero en los pactos condicionales había que hacer algo. Hoy, bendita gracia, no tenemos que hacer absolutamente nada. Cristo lo hizo todo en la cruz. Por lo tanto, en esta oración se reconoce que Dios hace sentir su presencia de manera positiva con quienes viven de manera justa. Es decir, con aquellos que han sido justificados. Y nótese justificados, que han sido, no que se han justificado a sí mismos. Y aquellos que viven en la voluntad verdadera de Dios. Muchos de nosotros nos desviamos. Pero aquí el Señor va mostrando que iba apretando a su pueblo, así como el joyero utiliza el oro, le da fuego, le da fuego, le da fuego, hasta que lo derrite por completo. Y de ahí empieza a sacar todas aquellas impurezas y suciedades para dejar solo el oro puro. Muchas veces eso sucede en nuestras vidas. El Señor nos va apretando, nos va poniendo una serie de situaciones para mostrarnos e ir quitando todas esas impurezas que hay en nuestras vidas. Y el pecado es parte de eso. Es lo que nos hace la vida más difícil en la vida como creyentes. Y por eso Él dice, porque hemos pecado y esto seguimos haciendo y necesitamos ser salvos. Isaías reconoce que la salvación no puede ser por medio de sacrificios humanos, no puede ser por medio de esfuerzos humanos, y ve en la salvación una necesidad, pero al mismo tiempo reconoce el pecado y el daño que estos pecados causan ante el Dios Todopoderoso. Y no podemos pasar desapercibido esto, porque algunas veces hay predicadores diciendo, yo soy puro, yo soy santo, yo no peco, y desde ahí hay un error catastrófico en la vida de los demás, porque
otros van a querer o van a creer o pensar que ellos también pueden llegar a ese nivel. Y es por eso que nosotros decimos desde este lugar, todos somos pecadores. La única diferencia es que haremos algunos que somos pecadores perdonados, pero no por nuestros méritos, sino por los méritos que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Pero hay personas que no lo quieren reconocer. Isaías estaba manifestando una oración que probablemente nosotros, que somos bien curiosos, estemos quizás así. El pueblo de Dios está orando, porque va a suceder. El pueblo va a clamar por la venida del Señor. Lo que Apocalipsis nos revela no es que el pueblo de Israel va a estar en gloria totalmente antes de que la venida del Señor. Va a estar totalmente difícil la vida. Y para quienes no vamos a ahondar en los estudios de Apocalipsis porque ya están en la red, podemos entender que los momentos de la gran tribulación van a ser totalmente letales. Entonces, ese remanente empezará a clamar. Y lo vimos en Apocalipsis cuando dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo va a suceder esto? Va a haber un tiempo. Y ese tiempo es el que está manifestando Isaías. Pero hay un punto en esto, que es hacia el cual se encamina principalmente estos versículos. Pero todos nosotros somos como algo inmundo. Usted y yo estábamos totalmente perdidos. Y una persona que estaba perdido camino al infierno no puede hacer algo agradable a Dios, porque de lo inmundo lo que sale es inmundo, es inmundicia. Y este versículo nos dice justamente eso, todas nuestras justicias, es decir, todo lo que nosotros creemos que puede agradar a Dios cuando ni siquiera hemos sido justificados, no sirve de nada. En buen salvadoreño, lo hicimos para nada. Ejemplo, Señor, yo te di las puertas de la iglesia porque me sobraba un pistillo que tenía ahí, ya no sirvió de nada. Y el Señor lo enseñó en su ministerio en la tierra, cuando llegó aquella y echó lo único que tenía en la ofrenda. Y dijo, esta es la forma correcta de dar, no lo que le sobró, ni siquiera para ganar adeptos ante el Señor. Una cosa es, cuando uno es inmundo, tratar de hacer obras para agradar a Dios, cuyas obras no tienen ningún resultado, y otra cosa es cuando ya hemos sido justificados. Cuando usted tiene planes de sembrar un palo de almendras para cultivar almendras, usted no espera que éste le tire uvas, porque no funciona así. Una vez el árbol crecido, tendrá que dar fruto. Una vez hemos sido justificados, el resultado de nuestras obras no es porque seamos buenos, es porque Dios las preparó, dice Efesios, para que las hagamos. O sea, que si algo bueno nos sale todavía hoy en este tiempo, no es porque yo me lo merezca o porque yo sea la bonanza del ser humano, sino porque Dios me impulsó a hacer esa obra. Esta es la verdad. Pero el versículo nos dice que hemos pecado y que todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Y se ha dicho muchas veces, aunque parezca fuerte la palabra, trapo de inmundicia no era más que aquel trapo que utilizaban las mujeres en su periodo infértil o en su periodo menstrual. Un trapo que ya no sirve para nada. Y así ve el Señor las obras de aquellos que tratan de alcanzar su gracia
por sus propios méritos. Porque estos, como impuros, producen obras impuras. Como no justificados, producen obras no justificadas. Pero en su mente ellos creen que con esas obras están agradando al Señor. Pero la verdad es que agradan a la comunidad, a la gente, y la gente les aplaude. Y ese es el premio principal, el aplauso. Yo recuerdo hace mucho tiempo, había un señor que era ganadero, tenía una ganadería muy grande, y le dijo a alguien: le voy a regalar un torete, elijan cualquiera, y lo llevó a donde tenía el ganado. Y a quien llevó, eligió uno de los toretes, pero hermoso el animal, y dijo: ese me gusta, agárrenlo. Y la gente dijo: este hombre ya tiene los 2 pies adentro del cielo, ya va llegando al cielo. Pero ¿será que por regalar un torete se puede llegar hasta el cielo? ¿Cómo ve estas obras el Señor? Como trapos de inmundicia. Porque no solamente eso, sino que nos compara con aquella hoja que, desprendida del árbol, lleva para cualquier lado. Y que aunque usted haga la proeza de ir a poner esa hoja otra vez pegadita al árbol, ya no tiene absolutamente nada. Nos hemos marchitado. Y todas nuestras iniquidades, como el viento, nos ha llevado. Isaías, al reconocer que todo lo que los seres humanos hacemos para ganar adeptos ante Dios no sirve de nada. Pero insisto, Isaías estaba reconociendo porque entendía que muchas veces tratamos de agradar a Dios, de reclamarle milagros, de tratar de torcerle el brazo para que actúe a nuestro favor. Pero ¿podemos hacerlo? No. ¿Qué es lo que espera el Señor? Un corazón humillado y contrito, y sobre todo que haga su voluntad. Muchos de nosotros estamos fuera de eso. Y en los versículos nos dice aquí también: y no hay quien invoque tu nombre, quien se despierte para aferrarse a ti. Los seres humanos no buscamos realmente a Dios. Dios nos buscó a nosotros. Él tuvo misericordia con nosotros. Es bien rara la persona realmente que sea entregada a Dios, que lo busque realmente desde el momento de su amanecer y que se aferre. Entendemos que cada día la misericordia de Dios es nueva, y que cuando nos despertamos, la primera reacción que hacemos los cristianos es decir: gracias, Señor. Y no pensamos en salir a pecar, pero es lo primero que hacemos. Y usted me va a decir: hermano, pero yo me dedico a orar. Sí, pero después de que amanece usted dice: ay, este sol tan fuerte que está, esta calor ya no la aguanto. ¿Qué está haciendo? Renegando contra la gracia y la misericordia que Dios le ha dado. ¿Cuántos ni siquiera sienten la calor ni el sol? Pero nosotros, malgradamente, ¿qué? Renegamos. Ay, es que no me ajusto el tiempo. Ay, es que tengo que salir. Y entonces, Señor, no nos aferramos a que Dios nos lleva paso a paso, sino que al contrario, es Dios quien nos está buscando. Isaías dice: porque has escondido tu rostro de nosotros y nos has consumido a causa de nuestras iniquidades. Y aquí no hay duda. Dios es un caballero y no le tuerce la mano a nadie para hacer su voluntad. Aquellos que realmente le buscan, le van a hallar.
pero aquellos que irónicamente o sarcásticamente le buscan no lo van a encontrar. Aun cuando todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia, para este contexto se consideraba impuro a aquellos o a aquellas mujeres que estaban en su periodo menstrual, a aquellos que habían tenido un contacto con animales muertos o que, según la ley, pero cuando Dios manifiesta que nuestras obras son como trapos de inmundicia, nos está diciendo también, no hay obra humana que puedas hacer para alcanzar la salvación. Y esto es lo que la gente a través de las redes debe de entender. No hay sacrificios humanos, no hay obra, no hay precio que valga la salvación y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esa no tiene precio. No porque nosotros estemos pensando que no hay un valor, al contrario, hay un valor incalculable. Pero la salvación es por gracia, es por la obra redentora que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz. Es por el sacrificio que Él realizó, y al lavarnos con su sangre preciosa, nosotros hemos sido justificados, como dice Romanos, gratuitamente. Y como dirían en mi país, gratis. Y como dirían los extranjeros, free. No pagamos nada. ¿Qué hicimos? Nos identificamos con el sacrificio perfecto de Dios. Entendimos que no somos suficientes y que nuestras obras podrían continuar siendo totalmente infructuosas, pero que Dios toma posesión de estos cuerpos inmundos para moldearlos, para irlos tratando como Él quiere. Y ahora ya hay un propósito, ya no solamente estamos yendo como la hoja para que la lleve el viento, sino siguiendo el blanco perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Porque el ser humano no hace nada por buscar a Dios. Saben que existe un Dios, pero no quieren mucho con Él. Yo escuchaba a un pastor hace un tiempo y decía, es que realmente ser creyente es como un matrimonio. Es saber que vamos a pasar permanentemente unidos en la vida. Pero aquellos que no quieren nada son como los novios de este tiempo. Quieren tenerlo todo, pero sin ningún compromiso. Y realmente la relación de salvación, de la comunión con Dios, es establecida por medio de ese vínculo. ¿O cómo nos ve Él en la boda del Cordero? Como su esposa, como su amada. Por lo tanto, no estaba alejado. Y aquí hay un llamado importante para todos aquellos que todavía siguen vendiendo santidad. Quedan totalmente obsoletos, porque no se trata de que yo lo digo, sino que el Señor lo dice en el versículo, que todas nuestras justicias son nada. Por lo tanto, la verdad absoluta emitida por Dios desvirtúa totalmente esa santidad, elimina totalmente esa duda. Y aquí nos dice, todos se desviaron, no hay nadie. ¿Cómo puede un ser humano decir, yo soy santo, aunque haya ayunado y no haya comido absolutamente nada durante el tiempo que tenga? No hay manera. Humanamente no hay forma. Porque si todavía se cree que por la ley, el Señor dijo, oíste que fue dicho no matarás, pero aquel que dice tonto, aquel que hace, aquel que piensa, ¿qué pasó?
ya lo mató, ya estamos fuera. Y aún si dijéramos que no tenemos pecado, dice Primera de Juan, aquel que dice que no peca, ¿qué hace a Dios? Mentiroso, ya pecó. Imaginémonos entonces cómo el Señor manifiesta esa relación. Vayamos a Juan capítulo 15, versículos 4 y 5. Y dice Juan 15, 4, 5. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permaneced en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. La unificación, la comunión con Dios, es el elemento esencial que lleva al creyente a seguir dando fruto. Y aquí no dice frutos, dice fruto, porque hay uno solo, que puede ser paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, de lo cual yo carezco mucho de eso. A veces yo mismo digo, qué mal, pero allá usted si se examina en su interior, porque muchas veces nuestras obras nos llevan a separarnos de Dios, a establecer esa barrera del pecado, pero, y esta es la buena noticia, el Señor dejó claro que hay una puerta, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No somos nosotros quienes nos limpiamos, es Él quien nos limpia. Versículo 8 y 9. Pero ahora, oh Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú nuestro alfarero, y todos nosotros somos la obra de tus manos. No te enojes, oh Señor, ni recuerdes para siempre la iniquidad. En verdad, mira, todos somos nosotros, todos nosotros somos tu pueblo. Ahora la oración va al clamor de la misericordia. Este pueblo reconoce que tiene un Padre y le dice, tú eres nuestro Padre. ¿Qué está haciendo? Clamando por misericordia. Y se ponen a la disposición y le dicen, nosotros somos el barro y tú eres el alfarero. Tú eres quien nos va a ir moldeando. Y muchos dirán, pero en la vida de algunos no ha moldeado tanto. Pero entonces volvemos a la parte del fariseísmo y decimos, ¿cómo podemos estar viendo la basurita en el ojo del hermano si nosotros, la vida no nos permite ver qué es lo que realmente ha moldeado? La obra es de Dios, no es nuestra. Pero nosotros somos como ese barro que el alfarero, nuestro creador, va formando. Algunas veces este barro se resquebraja, se raja, pero otras veces el mismo Señor lo va moldeando y lo va alisando de tal forma que este barro pueda ser una pieza útil. Y yo le agradezco infinitamente a Dios eso. Pero el pueblo está clamando por esa misericordia y dice, no te enojes, Señor, ni recuerdes siempre todas nuestras... Tú te acuerdas de ellas, pero Dios no se acuerda de ninguna de ellas. ¿Por qué? Porque ve que el sacrificio como pago de nuestros pecados ya fue hecho. La deuda ya fue cancelada. Si tú todavía no te perdonas algo, ese es tu problema. Dios ya te perdonó si has confiado en la obra redentora de su Hijo. Pero en esta oración Isaías está mostrando esa estructura completa de la oración. Exalta las maravillas del Señor, alaba al Señor por la obra que ha hecho, reconoce que ha fallado por medio de sus pecados, clama por la misericordia
que necesita y anhela su venida para dar a conocer que ellos son necesitados al igual que nosotros de la gracia de Dios. Este pueblo no merecía nada, pero Dios siempre permaneció fiel a sostener un remanente. Y ese remanente era el que estaba clamando por esa misericordia. Y el barro no puede decirle a la pieza, no me gustas, porque quien forma es Dios, quien moldea nuestro carácter, quien moldea nuestras malas conductas y nuestra mala vida es Dios, no nosotros. Nosotros no podemos, al contrario, nuestro orgullo muchas veces no nos deja, pero Él sí puede doblegar cualquier cosa. Versículos 10 y 11: tus ciudades santas son un desierto, Sión es un desierto, Jerusalén una desolación. Nuestro santo y hermoso templo, donde nuestros padres te alabaron, ha sido consumido por el fuego, y todas nuestras cosas agradables han sido destruidas. La oración le dice, no tenemos nada, todo ha sido consumido, todo ha sido desolado. Y por eso Isaías dice, Señor, ven pronto, para que con tu plenitud puedas irradiar e iluminar y te establecer la relación que antes teníamos. Versículo 12: te detendrás por estas cosas, es decir, porque no hay templo, porque no hay ciudad, porque estamos llenos de pecados. Oh Jehová, guardará silencio y nos afligirá severamente. Y esta es la pregunta con la que cierra el capítulo 64 y que va a ser contestada en los capítulos siguientes. Pero Dios no se va a quedar con eso. Ningún obstáculo humano puede ser un impedimento para el Dios Todopoderoso. Ninguna acción perversa que el ser humano hizo durante todo el tiempo de la humanidad fue tanta en la cual el Señor no haya podido perdonar. No hay pecado grande, no hay pecado pequeño. Todo fue perdonado en la cruz por nuestro Señor Jesucristo. Isaías clamó por esta oración, manifestando que un día el pueblo, ese remanente fiel, le va a decir al Señor, Señor, ven pronto. Y la iglesia hoy dice, Señor, ven pronto, porque las cosas están cada día más difíciles y el cumplimiento de su promesa vigente todavía. El que tenga oídos para oír, que oiga. Alabado Padre Celestial,